Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 9 para el sábado 31 de agosto de 2024. Controversias en Jerusalén. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Su servidor Néstor Salguera y su hermano en Cristo Jesús, César Vargas. Amén. César, ¿cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Contento, Néstor, porque hemos renovado nuestro pacto con el Señor, Amén. ¿verdad? Queremos darle un chisme, ¿verdad? Bueno, este sábado 24 de agosto tuvimos una celebración maravillosa. Cerramos, ¿verdad, César, la semana con Santa Cena? Y por eso es que ustedes pueden ver allá atrás, bien arregladito, gracias a nuestras hermanas que participaron en esto, hermana Sandra, hermana Marbelí, hermana Ofelia, hermana Marta, hermana Alejandra Parrales. Dios les bendiga y les siga usando porque toda la iglesia quedó preciosa. Así que al final de este video les voy a compartir una fotito para que vean ahí, ¿verdad? Para que el chisme sea completo. Sí. Gracias a Dios porque también celebramos en estos 6 años ya de la edificación de este templo, ¿verdad? Dedicado al Señor para la adoración. Así es. 6 años que la iglesia Camino a Cristo ha estado, ¿verdad?, en pie firme para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que, César, en esta hora quiero saludar, César, a unos hermanos allá en la iglesia Ebenecer en La Paz Centro, León. El otro día iba con mi esposa y íbamos para Managua y entonces nos metimos en esa iglesia y muy bonita la iglesia, en alto ahí. Conocí al primer anciano, el hermano Ramón Caballero, Dios te bendiga, hermano Ramón, y también al hermano Mario Rodríguez. La verdad que nos atendieron bien, César, y la verdad que no conocíamos esa iglesia, pero está muy bonita. Y hay otra que está ahí, también se llama Iglesia Monte de Sion. Pronto. Hay que ir a visitarlo, yo no la conozco todavía. Sí. Hay que ir a visitarlo. Así que saludos, hermanos, y sigan adelante, ¿verdad? Amén. A mí me gustaría saludar a los hermanos de allá, de la iglesia central de León, perdón, de la iglesia Maranata. Allá hay una persona especial, se llama el hermano Loy Moses. Loy Moses ha sido como el guarda de ahí de la iglesia. Él vive ahí. Creo que él es del lado de la costa atlántica, no sé si es de Urlufi, pero el hermano muy amado, muy querido de toda la iglesia, saludos, hermano. Y también a la familia Medina, la hermana Elda María Medina, a Telma Medina y a todos los hermanos de por allá. Que Dios me les bendiga, de verdad, y esperamos vernos pronto. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? También, César, bueno, queremos invitarles y animarles, ¿verdad?, para que se suscriban al canal, para que puedan también compartir este material y darle me gusta, y no se olviden de hacer sus comentarios ahí en el chat de YouTube. Eso nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos, César, también mandarles saludos, y si hay algo ahí que quieran ellos aportar, pues también nos sirve, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, al empezar el repaso de esta lección número 9 ya, Néstor, le invitamos que también tome su cartilla de Escuela Sabática para que vaya junto con nosotros, ¿verdad?, estudiando, si uno lo ha hecho, o agregando algún comentario que en este momento el Espíritu pues le inspire. Así es. Recordemos, libro de Marcos, tercer trimestre, y ya estamos en la lección número 9, como tú lo decías, César, y vamos a entrar entonces de una, ¿verdad? Así es. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, oh Dios, por este momento. Gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido. Y ahora, oh Dios, queremos escucharte. Queremos escucharte, Señor, para que podamos entender tus propósitos, Señor, y podamos también aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos para que podamos, Señor, ser verdaderos discípulos tuyos, oh Dios. Y permite, Padre, que este estudio sea de bendición para nosotros y también para las personas que nos están viendo a través de esta plataforma. Padre, bendice a todos los que son maestros de escuela sabática y que ellos puedan siempre, oh Dios, prepararse para dar estos comentarios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El título, César, para esta lección 9 es Controversias, pero ahora en Jerusalén. En Jerusalén. Ya tuvimos la primera lección, sí. La número 3 fue controversia.
Pero ahora vamos a ver qué sucede en Jerusalén y cuáles son las controversias que estuvo el Señor Jesús. Sí, aquí vamos a ver varios episodios, César, que relata el libro de Marcos en cuanto a los últimos días de Jesús, ¿verdad? Ya acercándose. Pero vamos a ver qué lecciones podemos extraer para nuestra vida de los ejemplos de Jesús. El texto para memorizar, César, lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. ¿Lo puedes leer, César? Claro que sí, dice la Biblia. Y cuando estéis orando, ¿verdad? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Qué buen consejo que nos da Jesús, ¿verdad? A la hora de orar dice que hay que ir y pedirnos perdón con alguien, ¿verdad? Alguna persona, algún hermano. Reconciliarnos. Reconciliarnos. A ver, esto me recuerda a la parábola de los dos siervos, Néstor. Que si Dios te perdonó a ti, lo lógico es que tú también perdones a las demás personas. Sí, aquel rey que le perdonó la deuda, ¿verdad? De ese me estás hablando, ¿Sí? que le perdonó una deuda que no la podía pagar ni con su vida. No, ni con 10 vidas la podía pagar. Y entonces vino y agarró al otro que le debía un día de trabajo y lo estaba hasta ahorcando. La verdad que sí. César, la introducción del sábado, ¿cómo dice? Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos, según la lección número 3 que ya estudiamos. Pero esta semana se mencionan 6 controversias, ¿verdad? Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida. Dice el segundo párrafo, parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten al llamado del Espíritu. Qué tremendo. Eso es lo que vamos a ver durante estas semanas, César. Y es que en el libro de Marcos, capítulo 11, César, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén. Durante la Pascua y en ese tiempo del año, ¿verdad? Entre marzo y abril, que nosotros aquí le llamamos Semana Santa, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia es la Pascua. Marcos 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente y los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Qué tremendo. ¿Cómo resume Marcos, César, en 10 capítulos, 3 años y medio? Imagínate. ¿Cómo puedes hacer cómo puedes redactar esa biografía de 3 años y medio, César, en solamente 10 capítulos? Yo creo que solamente la inspiración divina es la que te puede dar esa. Sí, y me acuerdo que también el libro de Juan toma hasta el capítulo creo que 11, por ahí 12, toda la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, y luego del 13 en adelante es una semana nada más, la última semana se como que, ¿cómo te digo? Le da más espacio a esa semana, por la relevancia, ¿no?, del asunto. Sí, porque está hablando que son casi como 5 capítulos de esa semana, porque hasta el capítulo 17 termina con la oración suprasacerdotal de Jesús y abarca un poco el capítulo 18 en San Juan. Ahora, nosotros vamos a ver, familia, lo que Jesús hace durante esta semana y cómo será la aplicación para nosotros esto, ¿verdad? Dice el día domingo 25 de agosto, la entrada triunfal, ¿verdad? Así es. Marcos capítulo 11, del 1 al 11, Zacarías 9, 9 y 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Fíjate, César, que me llama la atención porque nosotros podemos leer este versículo y habla de que Jesús le dice a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea que está frente, que era en Betfagé. Voy a leerlo porque esa palabra me cuesta. Betfagé, correcto. Dice, versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Ahora, lo voy a resumir porque ya lo leímos. Y les dice, vayan allá y ahí harán un asno atado, que nadie lo ha montado. Entonces, cuando ustedes lo estén desatando, llegará alguien y va a preguntar, oye, ¿ustedes por qué lo están desatando? Y entonces eso les digo, ustedes van a responder porque el Señor lo necesita.
Y entonces ellos le van a decir, está bien, llévate. Ahora, me gusta esto, familia, porque, y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor dejaría esto así que un asno? Yo recuerdo, César, mi experiencia cuando nosotros con mi esposa compramos la camioneta, la Hilux. Ujú. Y me acuerdo que en la casa comercial, César, nosotros oramos y le dijimos, Señor, gracias por esta bendición, queremos ponerla a tu servicio. Y eso fue en noviembre, 11 de noviembre, que nos dieron el vehículo. En diciembre, César, hubo un retiro de jóvenes allá en Tisey. Y nos fuimos allá y llegaron varios, era todos los distritos ahí, César. Entonces, yo recuerdo que la predicación de Eddie Martínez, me acuerdo, el pastor Eddie Martínez, en ese sermón de sábado, predicó, hizo un llamado y muchos jóvenes pasaron que se iban a bautizar. Pero a mí me llama la atención, César, que dicen, hay que bautizarlos allá en una pila que estaba retirada del lugar. Entonces, yo salgo con mi esposa normal y llega el hermano Santos Martínez. Ujú. Hermano, la llave de la camioneta, me dice. Y le digo yo, ¿cómo que la llave? Sí, me dice, la llave de la camioneta, porque me dice, en su camioneta están todos los que se han ido a bautizar, así que el Señor necesita esa camioneta. ¿Y yo qué voy a decir? Se lo entregaste. Vamos, no fue, le digo yo. Y salimos con la camioneta, con los jóvenes a bautizarlos. Me identifiqué mucho con esta historia, César, porque digo yo, el Señor necesitaba ese vehículo. Habiendo tantos, porque habían otras camionetas, habían otros vehículos ahí. Pero el Señor dice, bueno, me acuerdo de la oración que me hiciste cuando la sacaste de la casa comercial. Entonces le digo yo, Señor, ahí está. Familia, lo que el Señor nos ha dado es para que lo pongamos a su servicio también, ¿verdad, César? Así es. Eso es importante. Recuerden que en aquel tiempo solo los reyes cabalgaban sobre asnos. Era como un Una símbolo, tradición, sí, símbolo de realeza, ¿no? Y según lo profetizaba también Zacarías. Ahora, yo no sé si un asno o un pollino que nunca ha sido montado se puede montar así de una vez. Una de las cosas que podemos entender aquí es que Jesús era el creador de todas las cosas. ¿Quién creó ese asno? Jesús, ¿verdad? Pues sí, pero o sea, normalmente creo que no, ¿verdad? No se puede montar un animal así a la pura bulla. Nosotros le llamamos esos animales que son así, que no se pueden montar, César, son la palabra, se me olvida la palabra. Una vez yo quise montar uno. Ajá. Y me dijeron, ese no lo puedes montar porque él es como chúcaro. No, es rara la palabra que se usa. Bueno, a ver si me acuerdo durante la lección. Y entonces, César, es difícil porque al principio tenés que aprender a dominarlo, a que él sepa, a relacionarte con el animal, pues. A domarlo. Sí, a domarlo. Y entonces Jesús viene y se sube al asno. Ahora, interesante que lo que Jesús está diciendo está profetizado y los discípulos no dudan. Ellos van. Y yo le hubiera dicho, pero ¿cómo voy a agarrar? Si me hubiera tocado a mí, tal vez le hubiera dicho, Señor, pero ¿cómo voy a agarrar un burrito, un animalito, un vehículo en este tiempo que no es de nosotros? Sí, o sea. Pero bueno, ya Dios tiene sus elementos, ¿verdad? En cada lugar para su obra. Y me gustó, César, porque esta historia nos recuerda a nosotros que Jesús conoce el futuro. Ahora, imagínate que le digo, vayan a la aldea de allá y estará un asno atado, o sea, ya Jesús lo había visto cómo estaba. Y eso fue una demostración para los discípulos que quien estaba con ellos era el verdadero Mesías, el verdadero Hijo de Dios. ¿Dices esa la introducción? Sí. La mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que se entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? Bueno, la respuesta es doble. Sí. Primero, porque demuestra la capacidad profética de Jesús, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Y segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montando sobre un burro. Y también nosotros vemos, César, que el autor de la lección nos manda a que veamos también cuando entró Salomón. ¿Te acuerdas cuando Adonías llegó, que quería ocupar el lugar, y ahí nomás David mandó y que se le proclamaron rey, y entonces se montó en una. ¿Y cómo dice el deseo de toda la gente, César, en la página 537?
500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Amén. Y qué tremendo, César, porque normalmente un rey, tú mencionabas que entraban, era una costumbre entrar en un asno, pero los reyes conquistadores entraban en corcel, en animales más grandes, donde mostraran como espíritu de conquista, de dominio. Pero Jesús no, César, Jesús viene y toma un animalito que podemos decir, pero un asno, ¿qué puede representar un asno? ¿Será que Jesús se equivocó y tenía que pedir un buen caballo? ¿Verdad? Pero lo que Jesús está mostrando también, César, ahí es humildad, ¿verdad? Mostrando que Él es un rey que juzga de una manera justa. Ahora, lo interesante es que la gente se alborota porque piensan que llegó el momento en que Roma será derrocada y va a llegar el Señor a posicionarse, a tomar el trono de David. Y entonces los discípulos están más animados todavía porque le llegó la hora de ascender al trono con Jesús. Y Jesús viene, César, descendiendo del monte de los olivos. O sea, que no viene de un lugar bajo, sino que viene de un lugar alto. O sea, como mostrándose. ¿Cuánto tiempo Jesús decía, no digan que yo soy el Mesías, no digan esto? Y ahora Jesús se abre abiertamente y dice, ahora sí. Ya pueden proclamarme, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decían ellos, César? ¿Qué gritaban ellos? ¿Qué decían? Hosana. Bendito, dice el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mira, el tiempo del secreto, de la confidencialidad, de lo que tú hablabas, en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra a la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza, lo que te decía. Sí. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Luego que pudo haber terminado lo que pudo haber terminado en una revuelta, concluye en cambio con su serena salida de ahí, pero al día siguiente sería diferente. Ahora, fíjate lo que Jesús hace, César. Me llama la atención algo que leíste ahorita. Dice que Jesús ingresa al templo, pero como ya es tarde, simplemente observa alrededor. Jesús, familia, es muy observativo, ¿oyeron? Es muy observativo. Ahora, ¿qué fue lo que observó el Señor? Y en el día lunes nos da la respuesta, César, de lo que Él observó. Así ¿verdad? es. Y aquí es donde se pone más caliente esto, ¿verdad? Porque Jesús entra a Jerusalén, ve, sale temprano, pero al siguiente día, vamos a ver qué pasa. Lunes 26 de agosto, César, un árbol maldito y un templo purificado. Y nos manda a leer Marcos 11, 12 al 26. ¿Qué ocurre en estos versículos, César? Ok, Marcos 11 del 12 al 14, Jesús se encuentra con una higuera que aparentaba tener higos. Jesús fue a buscar y no tenía nada. Y entonces se dio cuenta que por ser solo apariencia, la maldijo, y dice la Biblia que la higuera se secó desde la raíz. Luego llega al templo de Jerusalén y lo que encuentra es un mercado en el templo, ¿verdad? Y entonces Jesús entra y vuelca la banca y corre a todo el mundo de ahí, porque le dice que la casa de Dios es casa de adoración. Y los hermanos ahí habían hecho un mercado. Y es interesante porque Jesús no le dice mercader, le dice cueva de ladrones. Porque, bueno, yo no sé a quién se le habrá ocurrido, como algunos hermanos venían desde largo, para que no vinieran cargando, sube ese rito, mejor me lo compras aquí. Solo que los bandidos estos lo vendían a un precio mucho más caro de lo real, más alto. Sí. Eran, de alguna manera, César, ellos estafaban a la gente, ¿verdad? Y algo que Jesús pudo observar en la noche anterior fue el interés de ellos por comercializar los animales que iban a ser ofrecidos, ¿verdad? Porque todavía en ese tiempo se hacían los sacrificios. Entonces Jesús lo que estaba viendo
en sí no fue alrededor de ellos, sino el corazón de ellos. Porque ellos estaban, César, no haciendo las cosas de acuerdo a que tú compres para que seas salvo, para que tus pecados sean perdonados, sino César tiene real, aquí le voy a vender esta palomita en unos 300 pesos, ¿verdad? Ahora, recuerda que la ofrenda debía ser escogida, debía ser la mejor. La mejor, correcto. Y entonces esta gente, pues ya estando en el lugar, imagínate que la que estuviera ahí, correcto. Y no hallaba, tenía que ofrecer cualquier cosa. Ahora, y cara. ¿Quién agarra lo mejor? El que llega primero. Que llega primero escoge, agarra. Yo creo que todo el ganado haya sido perfecto. Sí. Entonces Jesús ve eso porque Jesús menciona lo que dice Isaías capítulo 56:7, ¿verdad, César? Donde dice el Señor que dice, vamos a leer la introducción. Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56:7, incluyendo enfáticamente a los gentiles. Luego dice que los líderes han convertido el templo en una cueva de ladrones, como dice Jeremías 7:11. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos, según Marcos 11:19. César, pero yo quiero, fíjate que se me olvide. Cuando Jesús va hablando de la higuera, dice que él ve la higuera y la ve de lejos, la ve frondosa y se acerca y ve que no tiene fruto. Pero hay algo que me llama la atención, porque el versículo dice, viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero en cuanto llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero me llama la atención que dice, pues no era tiempo de higos. Y entonces me llama la atención, César, pero ¿cómo Jesús va a ir a ver a una higuera si tiene fruto cuando no es tiempo de fruto? O sea, cuando no es la temporada. Yo me quedé pensando, y yo digo quiere decir que aunque no era tiempo de higos, esa higuera, a como estaba, era para que diera frutos. Es que mira, la higuera cuando se forraba el follaje era porque para esconder los frutos que ya tenía. Una higuera, así como se miraba esta, debía tener fruto. Pero César, disculpa, las higueras antes de dar fruto sacan unas semillitas como núdolos. Esos núdolos tenía que tenerlos ella, aunque no era tiempo. Y eso tú lo cortabas como cuando tú cortas un jocote tierno. ¿Has cortado un jocote tierno? Ajá. Y te los comes. Es ácido, pero tú los puedes comer. Entonces, Jesús ve que no tiene ni eso. ¿Verdad? Bueno, tú recuerdas que esta cosa tiene que ver con la experiencia de Israel. De Israel. Y hablando de eso, vamos ahorita. Porque mira, la higuera representaba en ese momento a los líderes religiosos del templo de Jerusalén. Ellos estaban bien frondosos, impecables, pero no estaban dando los frutos del Espíritu Santo. Y eso es peligroso en este tiempo. Porque nosotros podemos andar bien, familia, bien vestidos, pero estamos dando fruto. Es más dañino todavía eso que el que peca libremente. El que peca libremente porque ya sabes que él anda en su vida. Pero nosotros como seguidores de Jesús estamos dando fruto. Esa es una pregunta muy importante. Ahora, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Será que la gente nos conoce por nuestros frutos? Porque no vaya a ser y estemos como la higuera. Solo seamos apariencia, ¿verdad? Porque no podemos mencionar a alguien, mencionar a fulano, cuando tengo que examinarme yo, primeramente, ¿verdad? Sí. Fíjate que por otra parte, hablando del templo, Néstor, hay que tener cuidado con las cosas, con las nuevas ideas que queremos introducir en la iglesia, que aparentemente son para beneficio de la obra, pero que al final más bien vienen a perjudicar. ¿Es verdad? El que se le ocurrió hacer esta venta allí, yo no sé si los primeros tenían la idea de verdaderamente ayudar al que venía de largo, ¿verdad? Y que no viniera cargando sus animales. Pero cuando vieron que dio bastante dinero, entonces se hizo un mercado y más bien era una oportunidad para aprovecharse del peregrino. Entonces hay que ver, ¿verdad? Con ayuda de Dios y el Espíritu Santo, de la Escritura y todo el material que tenemos,
tener cuidado con esas cosas que quieren introducirse o establecerse en la iglesia, que aparentemente serán beneficiosas, pero al final vienen a entorpecer más bien la obra. Y a perjudicar, Fernando. Uh-huh. Porque como tú decías, bueno, voy a vender estos animalitos, y al comienzo los pudo vender favorables, pero después cuando miro, como tú dices, el resultado de que había buen negocio, entonces ya comenzó a aumentar. Y es triste, familia, es triste que nosotros estemos todavía a estas alturas pensando que estamos bien, pero no estamos dando fruto. Es triste eso, César. Sí, es lo que dice el comentario. Bueno, esta es una cuarta historia sándwich, ¿verdad? Sí. En esta historia la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice a la higuera, pero purifica el templo. Son dos acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significa el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. En el sacrificio. Ahí termina. Nuestro andar en la casa del Señor debe de reflejar, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios y que estamos sirviendo al Señor de la mejor manera. No hacer las cosas ni improvisadas, ni hasta la hora llegada, sino que hagamos las cosas con tiempo, porque con tiempo todo saldrá bien. Y algo interesante que dice la pregunta de abajo, Néstor: ¿qué cosas de tu vida necesitan ser limpiadas por Jesús? Porque al igual que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, puede ser que hayan cosas que no deberían estar ahí, que me están perjudicando en mi espiritualidad y que deben ser removidas. Así es. Ahora, te está impidiendo crecer. Y el único que puede hacer esa limpieza es Jesús. ¿Y cómo podemos permitir que Jesús nos limpie? Bueno, pasando más tiempo en el estudio de la palabra y en la oración. Y así Jesús nos va a limpiar. Y es mejor que nos limpie a que nos seque de raíz. O nos queme al final. Por eso te digo que es mejor, porque recuerden la parábola de aquel dueño de la viña que estaba el labrador y le dice: esa planta no da fruto. Y sacó el hacha. ¿Y qué le dijo el que estaba labrando? Démosle tiempo. Tal vez este año da fruto. Pero recordemos que esta es el hacha afilada para cortar a todo árbol que no dé fruto. Familia, tengamos mucho cuidado, orémosle al Señor y permitamos que el Espíritu Santo sea quien opere en nuestras vidas y que podamos producir esos frutos del Espíritu Santo que aparecen en Gálatas capítulo 6. Lo podemos leer, ¿verdad, César? Así es. Ok, día martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podrías hacer eso? Aquí, César, entramos a una escena donde los dirigentes religiosos se acercan a Jesús y entonces le hacen una pregunta. Ahí lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 27, ¿verdad? Y la pregunta que le hace César en realidad son dos preguntas, ¿verdad? La primera es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad de hacerlas? Refiriéndose a lo que él había hecho anteriormente, que volteó las mesas y que corrió a todo el mundo. Bueno, la verdad es que este pasaje, Néstor, me recuerda de que se sintieron ofendidos. Jesús no dijo quién era el dueño ni dijo nada en los versículos anteriores. Sí. Pero desde que ellos saltan y preguntan ¿y quién te dio esto? Porque ellos se sintieron aludidos. O sea que lo que estaban haciendo este negocio eran los dirigentes, los escribas y los fariseos. Los saduceos. Ahora, Jesús, César, sabe que le están haciendo esta pregunta, pero no para enséñanos por qué lo dice, o enséñanos no le están haciendo esta pregunta, familia, con la intención de reconocerlo, sino con la intención de acusarlo en algo, como siempre. Entramparlo. Sí, entramparlo. Pero Jesús, con su sabiduría, ahora los pone a ellos entre la espada y la pared. ¿Cómo les contestas eso? Bueno, el Señor le dice: bueno, yo les contesto si ustedes me responden primero. Ajá, digan, ¿el bautismo de Juan era de Dios? Fuera de los hombres. Fuera de los hombres. Y entonces, nada tonto ellos, comenzaron a caer. Se reunieron ellos. A ver, como dicen, reunión de equipo. Sí, comenzaron a, no, si decimos que era de Dios, y era de Dios, pues nos va a preguntar por qué no le creímos. Y si le decimos que eran los hombres, esta gente nos apedrea, no nos conviene. Entonces
mintieron. No ¿Qué fueron dijeron? sinceros. Sí. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Mira lo que dice aquí César. Dice, pero Jesús percibe la trampa. Un comentario. El comentario. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará sus preguntas si ellos responden primero una suya. Lo que le preguntan es lo que tú hablabas, César, acerca del bautismo de Juan. Pero ellos se dan cuenta al instante de que ahora son ellos los que han sido entrampados. Ahora Jesús les hace el jaque mate, ¿verdad? Si admiten que ese bautismo proviene de Dios, Jesús les dirá por qué no lo creyeron. Y si dicen que fue una iniciativa humana, temen a la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de ¿qué? De rehusarse y contestar la pregunta de ellos. Pero fíjate que Jesús, aunque Él sabe que no son sinceros, Él no deja el asunto ahí. Y nos da una parábola de los labradores de la viña, los malvados. Y en resumen, los labradores se adueñaron de la viña que no era de ellos. Sí. ¿Verdad? Queriendo hacerse dueño, mataron hasta el heredero del hombre. Y entonces Jesús lo que hace con esta parábola es exponerlos ante el público, para que ahora se den cuenta realmente lo que son. Y todo esto también preparando la escena, ¿no?, del Calvario, donde Él se va a revelar como el verdadero Hijo de Dios. Así es. Me llama la atención, César, que estos dirigentes se dan cuenta de que es de ellos quien está hablando en la parábola. Claro. ¿Verdad? A veces ellos dicen, ¿y por qué hablan parábola? Y no lo entendemos. Pero ahora Jesús fue más directo y les dice, ustedes son los que están adueñándose de las cosas del Señor, como que el Señor se las entregó a ellos, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y un arrendatario, a quienes el dueño alquila el campo, y la historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. Y la historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, como lo que tú decías, maltrataban a los siervos y hasta el heredero. Entonces, finalmente, ¿verdad? El dueño de la viña, al ver que matan a su hijo, entonces viene una sentencia que les impondrá y está justificada. El asunto está en que, dice la última parte, Néstor, en las letras rojas, lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista desde esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten ese seguro juicio. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús, pero otros no. En el versículo 9 Jesús dice en la parábola, ¿y qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ya estaban advertidos. Hablando de los gentiles. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahorita te le está diciendo a los líderes. No, cuando dice se la dará a otros. Okay. Sí, me llama la atención, César, porque es importante que nosotros podamos entender esto de manera, César, personal. Jesús siempre nos advierte, siempre está constante. Miren, tomen en serio la salvación. Siempre Jesús, a través de su palabra, nos está enseñando de que debemos de apoderarnos realmente de la salvación como un privilegio para nosotros. Pero ¿qué pasa, César, cuando descuidamos la salvación? Cuando no le ponemos tanta importancia a la salvación. Puede ser que pueda acontecer esto, que venga nuestra salvación, como dice Apocalipsis capítulo 2, toma lo que tienes, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, siempre las advertencias es precisamente eso, para advertirnos y nosotros tomemos una decisión final, o nos devolvemos hacia Dios, o seguimos en lo que estamos haciendo, y lógicamente vamos a recibir las consecuencias. Ahora, algo importante que dice aquí, donde leíste, César, es que muchos se arrepintieron. No todos se mantuvieron en la misma posición, sino que dijeron, tienes razón, ¿verdad? Y entonces abandonaron ese mal proceder que tenían, y entonces dijeron, bueno, vamos a aceptar al Señor.
¿verdad? Siempre, recuerda que siempre al Señor antes de llevar un juicio, lleva una advertencia, un mensaje de advertencia, ¿verdad? Y ese mensaje va acompañado con redención. Así es, la idea es que se vuelva. Que se vuelva. Pero una vez que rechaza ese mensaje de advertencia, no hay nada más que hacer. Solo te espera juicio, dice la misma Biblia, ¿verdad? Así es. Y es importante que nosotros podamos darle importancia a esto. César, día miércoles 28 de agosto, deberes terrenales y resultados celestiales. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 13 al 27. Dice, ¿qué está ocurriendo aquí y qué verdades enseña Jesús? Bueno, como siempre ustedes ya han leído esta parte, y en este capítulo, César, vienen unos hombres, ¿verdad? Y le hacen una pregunta. Hay dos cosas aquí implicadas. Número uno, el asunto de pagar o no los impuestos. Asunto que tiene que ver con nuestro deber hacia el gobierno. Y el otro es acerca de la resurrección de los muertos. Y es importante porque dice el texto bíblico, voy a leer el primer versículo, el versículo 13, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahora le hacen la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Yo digo que esta gente, César, disculpa, se estaban haciendo los chanchos, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Mira, lo que estaba viendo, Néstor, es lo que sucede con uno solo, con nosotros, ¿verdad? Una vez que tú te niegas a aceptar la verdad, cada vez te vas encegueciendo más. Ya Jesús le había mostrado a los fariseos y a los escribas 1000 maneras que Jesús era el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios. Se lo había demostrado, ya se había leído sus pensamientos, había sanado, había hecho todo. Y estos tipos siguen insistiendo, ya eso no les importa para nada. Y Jesús ahora viene abiertamente y le dice en el versículo 15, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, y le dice, ¿por qué me tentáis? Hablemos claro, ustedes vienen aquí para tentarme, pero voy a resolver el asunto porque hay un público aquí que nos está viendo. Y qué bueno que Jesús contestó eso porque nos ayuda bastante a nosotros, así es. ¿verdad? Sí. Y él le dijo, bueno, ¿de quién es tráeme una moneda y ver de quién es la inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces el Señor, a César lo que es del César, y a Dios lo que no revolvamos la cosa. Las cosas del gobierno, las que tienen que ver con la ley civil y todas esas cosas, a un lado, y las cosas religiosas a otro. La política, tomando este texto, la política nada tiene que ver con la religión. La religión debe estar separado. Siempre que la política se junta con la religión, sale algo todo raro que más bien perjudica. Perjudica al que vienen haciendo para seguir a Cristo, ¿verdad? Sí, el otro asunto que se toca aquí es el asunto de la resurrección. Y aquí vienen los saduceos. Ellos no creen. Y entonces se narra la historia de un hombre, una historia ficticia, de un hombre que tuvo una mujer, pero murió antes de tener descendencia. Entonces, según la ley, ¿verdad?, escrita para los judíos, el que le seguía, el hermano menor de él, debía tomar a esa misma mujer, y el primer hijo, el primogénito de esa relación, se iba a ser reconocido como hijo del que había muerto, para poder mantener la descendencia de las personas. Bueno, según ellos, la mujer vivió con los 7 hermanos y murió. Murieron todos. Y la pregunta grande, si se casó con todos, ¿de quién ella es o sea, cuál de los 7 es el marido de ella? En el reino de los cielos, ¿cuál iba a ser reconocido? No se iban a pelear por la misma. Y entonces, pero claro, tratando siempre de entrampar a Jesús. Dice Jesús, versículo 29, César, de Marcos 12. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo.
así que vosotros mucho erráis. Dice que el comentario en el último párrafo, Jesús contrarresta el argumento de ellos con dos pasos. Número uno, describe que en el reino de los cielos ya la institución del matrimonio no va a existir. Así que si usted no se casó en esta tierra, ya no hay nada en la otra. No hay nada más que hacer. Y dos, defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo 3, que es donde se le aparece Dios a Moisés, donde Dios le dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, quienes están por ahora muertos. Recuerdaste que para Dios no están muertos. Están durmiendo. Para Dios están durmiendo. Están en un sueño. Sí. Y eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Claro. Y deberíamos de estar claros que los muertos en Cristo están en un sueño, descansando, y que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ellos van a resucitar. Así es. ¿Verdad? Entonces, lo que le está diciendo a Jesús César en sí es, claro que hay resurrección, claro que va a venir la resurrección, porque ustedes están perdidos, errando en que no hay resurrección, porque no creían en eso. Y es interesante porque meditando en este pasaje, a mí nunca se me hubiera ocurrido utilizar este pasaje para esto de la resurrección. Como ¿cómo te digo? La sabiduría, ¿no?, que Jesús tenía, claro, dado al estudio también y a la bendición del Santo Espíritu, para poder discernir y poder aplicar cada texto según lo requerido. Según en el momento, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, familia, Jesús no le contestó ninguna pregunta sin usar la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que deberíamos de tomarlo nosotros, César. Si alguien te pregunta algo, deberíamos de no contestarlo con nuestras propias palabras, sino meditar en la pregunta y decirle, si no tengo la respuesta, déjame, yo te lo traigo, y escudriñar en la Escritura qué dice la palabra de Dios. Y una vez más remarcamos la importancia de la palabra del Señor. Y el Antiguo Testamento sobre todo, porque Jesús dice, ¿no habéis leído lo que Moisés escribió? Que el apóstol Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es. Y hablando del Antiguo Testamento. Amén. Y en el tiempo de Jesús no había Nuevo Testamento, solo había Viejo Testamento, ¿verdad? Ajá. César, pasamos al día jueves 29 de agosto, el mandamiento más importante. Es interesante bueno, vamos a comentarlo primero. Marcos capítulo 12, versículo del 28 hasta el 34. Por fin aparece un escriba sincero. Habían varios, ¿verdad? Sí. Pero lo que los protagonistas aquí eran los malvados. Y le hacen una pregunta a Jesús. Dice César el versículo 28, ¿verdad? Sí. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ahora, me llama la atención, César, porque volvemos a lo mismo. Jesús no le está contestando con sus propias palabras. Le está contestando lo que dice Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? O sea, ¿tú quieres saber cuál es el primer mandamiento? El más importante. Deuteronomio 6, en la Biblia. ¿Se dan cuenta, familia? Y te doy un extra, les. Sí, y correcto. Y ahora no me preguntaste cuál era el segundo. Te lo voy a dar. ¿Cómo dice el segundo, César? Sí, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, según Levítico 19:18. Ahora, César, nosotros entramos ahora porque cuando Jesús da esta respuesta, ahora dicen algunos protestantes, algunas denominaciones, ya la ley fue abolida porque ya tenemos solo 2 mandamientos. Son nuevos. Son nuevos. Cristo los dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como. Son los únicos 2 mandamientos. Y la pregunta es, familia, ¿y de dónde creemos nosotros que Jesús sacó eso? En eso estaba pensando, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, Jesús ya solo dejó 2, pero estos son antiguos. Si ese es el resumen de los 10 mandamientos, ¿verdad? Claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas
implica la primera tabla de los cuatro los primeros primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. Si amas a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Si amas a Dios, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza. Si amas a Dios, no vas a tomar el nombre de Dios en vano. Si amas a Dios, santificarás el día de reposo. Y por siguiente, amar a tu Y prójimo. por siguiente, implica a nosotros ahí, ¿verdad? si amas a tu prójimo, no vas a honrar a tus padres. Si amas a tu prójimo, porque aún familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, son nuestro prójimo. Claro que sí. ¿Verdad? Son los próximos. Son los próximos. No matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, adulterio, perdón. Por amor a tu prójimo. Ahora, y el apóstol Pablo Néstor lo resume también en Romanos capítulo 13. Y él dice que en eso se resume ese mandamiento. Es verdad, familia, nosotros tenemos que tener bien claro que Jesús no está dando mandamientos nuevos. Él lo que está haciendo es haciéndolo importante en nuestra vida cristiana. Que los mandamientos de Dios deben de estar presentes en nuestra vida. Muchas personas cristianas, César, me llama la atención porque ellos defienden a capa y espada que no hay que cometer adulterio, que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que codiciar, y está bien. Defienden a capa y espada que Dios es el único Dios, y está bien, pero ¿qué hay del cuarto mandamiento? Por eso yo digo, acuérdate. Sí, acuérdate. Ahora mira, es interesante aquí porque la Biblia dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y ahora dice aquí, la gente se pregunta a veces, pero ¿cómo Dios puede exigirme amor? ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no lo siento? Pero en este asunto de amar a Dios y amar al prójimo, Dios no te está pidiendo sentimientos. El amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios es un principio. Un principio. Mira lo que dice acá en el comentario. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes, y el término traducido como amor se refiere al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo. Ese término está mucho más centrado en las acciones que demuestran lealtad. Dos palabras importantes: fidelidad, César, y lealtad. Así es. O sea, no está diciendo el Señor, que yo siento ese que como dicen los chavalos, me da mariposita, se me alejita el corazón. No es así, sino que uno debe ser tu fidelidad a Dios, es la que demuestra ese amor. Y tu lealtad, porque la fidelidad y la lealtad, aunque son palabras, César, que parecieran que significaran lo mismo, en realidad no significa lo mismo, porque la fidelidad tiene que ver con el trato que tú das, y la lealtad tiene que ver también, César, con lo que tú haces lejos, ¿verdad? Donde nadie te ve. Ahora, mira lo que dice aquí, hablando de lo que tú mencionabas, que el escriba fue uno de los honestos que llegó. Dice, el escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida. Esto nos tiene que abrir la mente a nosotros, César. Y es que cuando nosotros este escriba estaba igual que los demás. Él pensaba igual que los demás. Pero cuando Jesús lo confronta y le da la respuesta, que él no esperaba esa respuesta, pero se la da, entonces hubo ¿qué cosa? Un alumbramiento. Y dice, es verdad lo que está diciendo. Ustedes estaban equivocados. ¿Entiendes? Nosotros a veces, familia, ¿para qué leemos la Biblia? ¿Será que la estamos leyendo para encontrar la verdad y seguirla? ¿O la estamos buscando para ver en qué yo defiendo lo que me gusta? ¿Verdad? Porque eso pasa, César. O cómo ganarte en una confrontación. Correcto. Y sacarte de ahí. Ahora mira, es interesante porque el escriba, a pesar de que está rodeado del resto, que son maleantes, decimos nosotros, ¿verdad? Lo importante es se da cuenta de aquí que la salvación es individual, ¿verdad? Y está arriesgando hasta la vida y su cargo y toda cosa, pero él dice lo que es y no hay vuelta a Dios. Entonces, lo importante, ¿no?, de mantener tu posición de lo que tú crees realmente,
porque se reconoce como una persona sincera. Y Jesús vio en él eso, César, la sinceridad de la pregunta. Y por eso Jesús le dice, y el segundo. O sea, Sí. yo miro que tú estás con ganas de saber. Sí, está como cercón, le dice. ¿Verdad? Ahora, eso es lo Te que miro dice. interesadito, por eso te voy a dar la primera respuesta y la segunda es un IP, güey. Y él le dijo, no estás lejos del reino. Pero lo interesante es que la última parte dice que eso no significa que estás adentro. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo, un paso adicional en el camino de la fe. O sea, él entendió mejor la situación, pero mientras él no aceptara a Jesús, no tenía la salvación. Estaba cerca, pero ese cerca no es nada al final si lo perdés. Y es importante que nosotros sepamos valorar, César, estas verdades. A veces nos encontramos con la verdad y no le ponemos importancia y decimos, ay, pero ¿y qué tiene? De todas maneras, hay un dicho que dice que no la mayoría tiene la razón, sino la minoría. Entonces hay que tener cuidado. A veces nosotros, familia, aún conocedores de la Biblia, que leemos la Biblia y que podemos sabernos la Biblia, como dicen, desde el Génesis hasta Apocalipsis, podemos estar faltos de la verdad. Un dicho conocido entre nosotros es que todos los caminos van a Roma, pero en la salvación no todos los caminos van a Jesús o vamos al cielo. ¿Es verdad? El único camino, dice el mismo, que es solo Jesús. Por lo tanto, nos podemos saber toda la Biblia, saber mucho de religión, ser muy religioso, valga la redundancia, pero sin Jesús estamos perdidos. Así es. Nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. César, la pregunta que hace abajo me llama la atención porque dice, ¿cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Me gusta la pregunta porque nos pone a reflexionar. ¿Cómo puedo amar? Pero me llama la atención aprender, es decir, que tenés que aprender. ¿Por qué? Número uno, no entendemos a Dios y tenemos que amarlo, a aprender a amarlo aunque no lo entendamos, porque pasan cosas en nuestra vida que nosotros decimos, no hombre, y entonces Señor, te estoy sirviendo, te estoy buscando y me sale esto por otro lado, no te entiendo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a amar a Dios aún en medio de las situaciones que aparentemente, César, no están a nuestro favor. Y también dice, a aprender a amar a nuestro prójimo. Bueno, y recuerda que Jesús fue más allá y dijo que hay que amar a los enemigos. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a amar a alguien que me cae mal? Sería hipócrita. O alguien que me anda buscando para hacerme la vida de cuadrito. Ajá, entonces caeríamos en hipocresía, aparentar lo que no es. Pero Jesús no está diciendo, como te decía, amar así afectuoso, como más a una persona que te cae bien o un familiar. Fíjate, César, que había una mujer que era perseguida por su exmarido. La persiguió y quería matarla y todo. Y esta mujer en sus oraciones le pedía al Señor que lo perdonara, que se encontrara con él, que le diera la oportunidad de cambiar esos pensamientos de persecución. Y llegó un momento que esta mujer dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Y si tengo que ir a la cárcel a hablar con él, voy. Y nosotros podemos pensar, ¿quién puede orar, César? ¿Quién puede orarle al Señor pidiendo que esa persona cambie, ¿verdad? Cuando lo primero que podemos pedir es como los discípulos, Señor, desciende fuego y consúmelo, ¿verdad? Pero solamente el amor de Dios puede hacer eso en nuestra vida, familia. Nosotros no podemos hacer nada bueno, no podemos hacerlo. Así es. Solamente Dios. Por eso la última pregunta de ese mismo comentario dice, ¿por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Ajá. ¿Por qué es la cruz la clave para obedecer? Sí. O sea, entendiendo o comprendiendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. De ahí mismo también nosotros deriva el amor de nosotros. Recuerda que la Biblia, el mismo apóstol dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y me gusta, César, lo que acabas de mencionar, porque Jesús estuvo 3 años y medio de su ministerio terrenal
y aprendió en su humanidad a amar a 12 tipos que eran uno más bandidos que el otro. A todos lo hubiera fraternizado. A todos lo hubiera mandado a sus casas, pero Jesús aprendió, aprendió a amar a estos hombres con esos, imagínate, a Juan le decían el Dios del trueno. El hijo del trueno. El hijo del trueno, imagínate, el hijo del trueno. Y este hombre ha sido un hombre de carácter que no le puede decir nada porque se enciende. Lo que no querés tener en la junta de iglesia. Vamos a pasar el día viernes. Así es. Dice el comentario acá. Decía a toda la gente, página 550 y página 551. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y también a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Así de sencillo. Y eso, César, es un principio de adoración, porque nosotros como hijos de Dios no podemos estar enfocados solo en los que me caen bien, en los que a mí me gusta la exclusividad. Aquí dice, servir a otros significa a todos los que están a tu alrededor. Y no todos son buenas fichas, como decimos nosotros. Así o es. son, ¿cómo que le llamamos? Moneditas de oro para caernos. No todos son moneditas de oro, así es. ¿Sigue diciendo, César? Bueno, pero son muchos los que no viven la misericordiosa y abnegada de Cristo, ¿verdad? La vida de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde deben realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes en todas maneras posibles. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que viven así, para el yo, son como la higuera, que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Y miren esto interesante. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. O sea, nos diría como le dijo a los fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. César, ¿y qué dura esta cita? Porque, familia, esta cita no está dirigida a los que están afuera en el mundo. Está dirigida a nosotros. Su iglesia, al cristiano, a cada uno. A cada uno de nosotros. Y dice César, esa parte final, declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que aquel que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Yo diría, como decía, hablando de nuestros famosos dichos, es hora de poner nuestra barba en remojo, ¿verdad? Sí. Familia, si hasta ahora nosotros hemos estado de turistas en la iglesia, calentando bancas, es momento para que despertemos y busquemos cómo trabajar en la obra del Señor. Porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido, César, redimidos. No para que estemos gozándonos de la salvación nosotros, cuando otras personas están necesitadas y esperándonos, César. Recuerda que ese es el objetivo de nosotros como iglesia, ¿verdad? Sin eso, sin servir a los demás, no tenemos ningún objeto. Somos como la sal que ha perdido su sabor, no sirve para nada. Así es. Y Jesús mismo dijo que somos la luz de este mundo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar la luz de Jesús a la vida de esas personas. Familia, si ustedes supieran por los momentos que nosotros hemos pasado, de las personas que hemos visto, César, ¿verdad? Creo que
reflexionarían, pero también tomarían una decisión muy importante para el servicio del Señor. Así es, por eso el objetivo de Escuela Sabática Fácil es animarle para que usted se ponga sus zapatos, ¿no? Se ponga en el lugar que Dios lo ha ubicado y eche a andar, ¿no? Los dones que Dios les ha dado para que la iglesia sea fortalecida. Y el principal ganancioso es uno mismo. Es uno mismo. Si no nos metemos al rollo, como les decía antes, no vamos a crecer. Y la única manera de crecer es involucrándonos, César, en el rollo, en el plan de salvación. Lo que Cristo quiere hacer en nosotros es algo grande. Por eso es importante que estudiemos este folleto. Este folleto solamente es para que estudiemos la palabra de Dios. A eso nos lleva, César. Imagínate cuántos capítulos hemos leído hoy. Y cuántas ideas nos da el lector de la cartilla, sí, para poder entender mejor lo que la Escritura nos dice. Necesitamos ponerle más atención a la palabra de Dios. Y eso hará un cambio, César, radical, genuino en nuestra vida. Y vamos a poder llevar frutos para la gloria del Señor. Eso es importante. Familia, bueno, sin más que decir, hemos llegado al final de esta lección 9. Preparémonos para la lección 10, César. ¿Cómo tiene el título, César? Los últimos días. Para este sábado 31 de agosto, estudiemos, familia, preparémonos. El Señor quiere que podamos gozarnos en el reino de los cielos, pero Él no quiere que vayamos solos. Él quiere que llevemos personas con nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Así es. Ahorita que dijiste eso, me acordé de lo que la hermana Boy dice. Nadie estará en el reino de los cielos sin una estrellita en su corona. Así es. No habrán coronas pelonas. Así que nuestro deber es trabajar, hacer lo que Dios nos ha mandado. Amén. Poner nuestro talento, lo poco que podamos o lo mucho que podamos. Recuerden que para Dios lo que cuenta es el amor con que tú lo haces y la intención que tienes al hacer. Así es. No nos quedemos calentando bancas ni de turistas en la iglesia. Levantémonos, familia, en el nombre del Señor y busquemos esas personas que están necesitadas de esas palabras de esperanza. No te preocupes por lo que vas a hablar, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hablar por ti. Pero necesitas prepararte, ¿verdad? Okay. Así que vamos a orar entonces, César. Así, hermano, oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque todas estas cosas que hemos estudiado nos implican a nosotros como iglesia. Amén. Despiértanos. Tú nos has advertido muchas veces, Señor, que velemos y oremos. Amén. Por favor, danos ese espíritu que necesitamos para levantarnos, Señor, y a voz en cuello proclamar el mensaje de salvación. Que tú vienes pronto, Señor, que todo esto se va a terminar y que tú quieres que todos alcancen vida eterna. Amén. Y a nosotros, Señor, los que estamos ya dentro de tu redil, ayúdanos a ser genuinos, sinceros, a reflejar verdaderamente que hemos estado con usted. Amén. Y a dejar las apariencias. Bendícenos a todos conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.